el ejército del sultán dejó de avanzar. No porque estuvieran cansados, no porque hubieran llegado a su destino. Se detuvieron porque la mente humana solo puede procesar cierta cantidad de horror antes de negarse a continuar. Lo que vieron aquel día de 72 atormentaría los registros militares durante siglos. 20.000 cuerpos, no enterrados, no ardiendo, suspendidos en el aire sobre postes de madera, dispuestos en patrones tan precisos que desde lejos parecían casi bellos, hasta que te acercabas lo suficiente como para oír a los que aún respiraban. Esto es lo que ocurre cuando tomas a un niño, lo rompes sistemáticamente, le enseñas el lenguaje del terror y luego lo envías de regreso a casa sin nada que perder. Esta es la historia de cómo un hombre convirtió el sufrimiento humano en un arma tan efectiva que detuvo en seco al imperio más poderoso de la tierra. Y la peor parte, cada decisión fue calculada. Nada fue al azar, nada fue locura. Todo fue estrategia. Su nombre era Drácula, no el vampiro, el real. Y lo que hizo a sus enemigos hace que la ficción parezca misericordiosa. La ruptura comenzó cuando tenía 11 años. Imagina esto. Eres un niño apenas lo suficientemente mayor para entender la política, y tu padre acaba de entregarte a tus enemigos. No como prisionero, como garantía, una promesa viviente de que tu padre no traicionaría al sultán otomano. Así que te arrancan de tu hogar en Valaquia, este pequeño principado atrapado entre imperios, y te llevan al corazón del mundo otomano. Lo llamaban hospitalidad. Lo vistieron con seda. Le enseñaron lenguas, filosofía, tácticas militares. Lo entrenaron junto al propio hijo del sultán. Desde fuera, parecía un privilegio. Pero el privilegio no deja cicatrices como esas. Durante 6 años, desde los 11 hasta los 17, el niño que se convertiría en Drácula vivió en una jaula hecha de cortesía. Observó a los otomanos perfeccionar la maquinaria del imperio. Estudió cómo utilizaban las ejecuciones públicas no solo para matar, sino para paralizar poblaciones enteras con miedo. Aprendió que el terror, cuando se aplicaba con precisión matemática, podía lograr lo que 10.000 soldados no podían, y lo lastimaron. Los registros son vagos, suavizados por el tiempo, pero el patrón es claro. Su hermano menor se adaptó, incluso se hizo amigo del heredero del sultán, pero Drácula se negó a doblarse, así que lo doblaron por la fuerza. Cada paliza, cada humillación, cada momento de impotencia se archivó en su memoria como munición para una guerra que ya estaba planeando. Luego, en 1448, lo enviaron a casa. 2 meses después, su padre fue asesinado. Su hermano mayor fue enterrado vivo por los mismos nobles que se suponía debían protegerlos. Y Drácula, con 17 años, se encontró solo en un país donde todos los que importaban querían verlo muerto. La mayoría habría huido. La mayoría habría aceptado la derrota. Drácula empezó a tomar notas. Pasó 6 años en el exilio, estudiando, esperando, construyendo una arquitectura mental de venganza tan elaborada que, cuando finalmente atacara, reformaría la manera misma en que se libraba la guerra. En 1456 tomó el trono. El monstruo aún no había nacido, pero estaba a punto de ensamblarse pieza por pieza, cuidadosamente calculado. El banquete de coronación debería haber sido una celebración. Drácula había invitado a todas las familias nobles de Valaquia, las mismas que habían orquestado la destrucción de su familia. Cientos llegaron con sus mejores ropas, probablemente aliviados de que este nuevo príncipe pareciera lo suficientemente civilizado como para organizar un banquete adecuado. El vino corría. La comida era excepcional. Entonces Drácula se levantó y formuló una pregunta simple. ¿A cuántos príncipes han sobrevivido? Los nobles rieron. Era su oportunidad para presumir. 7, gritó uno. 10, dijo otro. Estaban anunciando su astucia política, su capacidad para sobrevivir a cualquier cambio de régimen. Creyeron que él estaba impresionado. No lo estaba. Los que respondieron fueron arrestados de inmediato. Pero aquí es donde se ve la arquitectura de su mente. No simplemente los mató, los clasificó. Los nobles mayores, los arquitectos del asesinato de su padre, fueron empalados fuera del palacio, no rápidamente. Las estacas fueron insertadas en ángulos específicos para evitar los órganos principales, asegurando que la muerte tardara horas, a veces días.
Sus gritos proporcionaron música de fondo para lo que ocurrió después. Los nobles más jóvenes, más saludables, y su familia fueron desnudados y obligados a marchar 50 millas hasta una fortaleza en ruinas en las montañas. Allí les dio una opción que no era realmente una opción. Reconstruyan este castillo con sus propias manos o mueran aquí. Durante meses cargaron piedras montaña, arriba hasta que sus manos fueron carne viva, hasta que sus cuerpos aristocráticos se rompieron bajo un trabajo que jamás habían imaginado hacer. La mayoría murió durante la construcción. Los sobrevivientes nunca fueron los mismos. Drácula acababa de borrar toda la estructura de poder que había debilitado a Valaquia. La reemplazó con una nueva clase que comprendía a la perfección una sola cosa: obediencia absoluta o sufrimiento absoluto, sin término medio, sin negociación, solo matemáticas. Pero esto seguía siendo práctica. Lo que vendría después resonaría a través de los imperios. En 1459 el sultán Mehmed envió embajadores exigiendo tributo y la sumisión personal de Drácula en Constantinopla. Procedimiento diplomático estándar. Los enviados llegaron esperando negociación, quizás algo de teatro político, lo habitual en las relaciones internacionales. Cuando entraron en la corte de Drácula, se negaron a quitarse los turbantes. Era protocolo religioso, nada personal. Drácula les pidió que explicaran la costumbre. Lo hicieron, probablemente aliviados de que pareciera interesado en entender. En lugar de ofendido por diferencias culturales, Drácula asintió. «Respeto a un hombre que honra su fe tan completamente», dijo. «Permítanme ayudarlos a honrarla para siempre». Luego ordenó a sus guardias clavar los turbantes directamente en sus cráneos. Detente y piensa en esa precisión. No los mató. Los mutiló de una manera simbólicamente cargada y médicamente calibrada para asegurar que sobrevivieran el viaje de regreso. Eran mensajes ambulantes, pruebas vivientes de lo que le ocurría a cualquiera que subestimara a este príncipe. Cuando el sultán Mehmed recibió de vuelta a sus enviados, aquellos hombres que había enviado de buena fe, ahora permanentemente desfigurados y semilocos de dolor, lo entendió de inmediato. Este no era el compañero de infancia que recordaba de su cautiverio compartido. Esto era algo que había tomado las lecciones otomanas del terror y las había evolucionado a algo que los propios otomanos jamás habían imaginado. La guerra era ahora inevitable, pero antes Drácula tenía más mensajes que enviar. Aquí es donde la mayoría se equivoca acerca del empalamiento. Imaginan una estaca atravesando el torso directamente, matando casi al instante. Eso derrota todo el propósito. El método de Drácula era ingeniería. La víctima era colocada boca abajo. La estaca, cuidadosamente tallada, redondeada en la punta, bien engrasada, era insertada por el recto. Pero aquí está el detalle crucial. Estaba inclinada específicamente para evitar todos los órganos y vasos sanguíneos mayores. Luego la víctima era levantada en posición vertical y la gravedad hacía el resto. Durante horas, a veces días, el propio peso corporal obligaba a la estaca a avanzar gradualmente hacia arriba por el torso. La trayectoria estaba calculada para evitar el corazón, los pulmones y las arterias principales. En casos documentados, la estaca emergía finalmente por el hombro, pero la víctima podía permanecer consciente durante 72 horas. ¿Por qué este método? Porque Drácula entendió algo que los expertos modernos en guerra psicológica ahora confirman. Presenciar sufrimiento prolongado traumatiza exponencialmente más que presenciar una muerte rápida. Una ejecución en el campo de batalla es horrible pero breve. El empalamiento era una representación que duraba días, con gritos que se oían a través de valles enteros. Pero el acto físico era solo un componente. El verdadero genio, si puede llamarse así, estaba en la presentación. Drácula empalaba víctimas en plazas públicas, a lo largo de caminos principales, frente a las puertas de las ciudades, en cualquier lugar donde se maximizara la visibilidad. Sabía que el rumor y la transmisión de boca en boca multiplicarían el impacto psicológico mucho más allá del número real. Un empalamiento presenciado por 100 personas creaba 100 narradores, cada uno contando la historia a 100 más. Los comandantes de Mehmed estaban desestabilizados, sus soldados exhaustos, y aún les faltaban semanas para llegar a Constantinopla,
marchando por un paisaje muerto donde cualquier sombra podía ocultar un enemigo. Luego llegaron a la capital y vieron lo que Drácula había preparado para ellos. Ninguna descripción puede capturar por completo lo que el ejército de Mehmed encontró al acercarse a la capital a finales de junio de 82, pero podemos intentarlo. Imagina que eres un soldado otomano. Has marchado durante semanas por tierra arrasada. Estás hambriento, exhausto, nervioso por ataques nocturnos constantes. No has visto al enemigo en días. Debería tranquilizarte, pero se siente como una trampa. Al acercarte a la capital valaca, el olor llega primero. Si alguna vez has olido un animal muerto pudriéndose bajo el calor del verano, multiplícalo por miles. Luego añade el hedor dulce y nauseabundo de carne humana en descomposición. Es tan denso que se puede saborear. Entonces ves las estacas, la primera, luego 10, luego 100, y entonces te das cuenta de que no hay final. Se extienden hasta el horizonte en todas direcciones. Los relatos contemporáneos dicen que el campo de cuerpos empalados se extendía casi 2 millas de largo y más de media milla de ancho. Fuentes otomanas, probablemente minimizando por propaganda, hablan de 10.000. Fuentes valacas y húngaras afirman 20.000. La verdad probablemente esté entre 15 y 20.000 cuerpos empalados. Pero aquí es donde la sangre se te congela. Esto no era aleatorio. Las estacas estaban dispuestas en patrones geométricos precisos, círculos concéntricos que irradiaban desde la capital, filas ordenadas por altura. En algunas secciones formaban patrones estrellados visibles desde terrenos elevados. Drácula había pasado semanas, posiblemente meses, preparando todo esto. Había capturado soldados otomanos en incursiones previas y escaramuzas fronterizas. Los había mantenido vivos específicamente para este propósito. Algunos cuerpos llevaban semanas muertos, pudriéndose bajo el calor. Otros habían sido empalados más recientemente. Y algunos, según múltiples fuentes, seguían vivos. El cronista bizantino que entrevistó a testigos presenciales escribió que los gemidos de los moribundos podían oírse a lo largo de todo el campo. Algunos llevaban días empalados, sus cuerpos consumiéndose lentamente, demasiado débiles para gritar, pero aún conscientes. Las tropas otomanas, veteranos endurecidos, que habían conquistado ciudades y masacrado innumerables enemigos, empezaron a vomitar según los relatos. Algunos se negaron a avanzar, otros comenzaron a desertar por la noche, dispuestos a arriesgar la ejecución antes que seguir en esa pesadilla. En el centro, en la estaca más alta, estaba un comandante otomano de alto rango capturado en una escaramuza anterior. Su cuerpo, vestido con restos de atuendo militar, estaba colocado mirando directamente la ruta por la que llegaría el sultán. Un mensaje personal de Drácula a Mehmed. Esto es lo que hago con tus mejores hombres. Imagina lo que haré contigo. El sultán Mehmed, el hombre que había visto caer las murallas de Constantinopla bajo sus cañones, que había ordenado sus propias masacres, supuestamente detuvo su caballo y observó en silencio. El relato más aceptado de su reacción. No es posible arrebatar su país a un hombre que ha hecho actos tan grandes. No era elogio, era reconocimiento. El sultán admitía que se enfrentaba a algo que no comprendía por completo. Una mente que había tomado los métodos otomanos y los había llevado a un nivel que ni los propios otomanos podían igualar. La situación militar ya estaba deteriorándose. Las líneas de suministro estaban sobreextendidas. La táctica de tierra quemada había funcionado. Los ataques nocturnos habían destruido la moral. Pero el bosque de empalados fue el punto de quiebre psicológico. Demostraba que el pensamiento militar convencional no aplicaba aquí. Drácula no intentaba ganar batallas, intentaba romper mentes, y estaba funcionando. En cuestión de días, Mehmed ordenó la retirada general. Dejó fuerzas bajo el mando del hermano menor de Drácula para continuar el hostigamiento, pero el propio sultán se retiró con el ejército principal. La fuerza militar más poderosa del mundo había invadido un pequeño principado con una superioridad abrumadora y fue obligada a retroceder. No por derrota militar, sino por pura guerra psicológica. Drácula había ganado. Pero la historia no termina allí, porque lo que viene después revela la tragedia definitiva, que el terror, por muy efectivo que sea a corto plazo,
siempre devora a quien lo empuña. Pensarías que hacer retroceder al Imperio Otomano convertiría a Drácula en un héroe de la cristiandad europea. En cierto modo, así fue. El rey de Hungría y el Papa elogiaron su defensa de la cristiandad, pero hubo algo que no entendieron. Drácula no podía apagarlo. Los métodos que derrotaron a los otomanos no se detuvieron con los otomanos. A finales de 1462, estaba empalando a comerciantes valacos por especulación. Empalaba a nobles sospechosos de deslealtad basándose en rumores. Empalaba aldeas enteras por infracciones menores. La herramienta que había forjado para derrotar a un enemigo superior se había convertido en su única herramienta para todo. Su posición política se deterioró rápidamente. Su hermano, respaldado por oro otomano, se presentó como la alternativa sensata. El apoyo húngaro se evaporó a medida que el comportamiento cada vez más errático de Drácula alienaba a sus aliados. Para noviembre de 1482, apenas meses después de su mayor triunfo, Drácula se vio obligado a huir. Y aquí está la ironía amarga. Fue encarcelado por su supuesto aliado, el rey de Hungría, bajo cargos que siguen siendo confusos hasta hoy. Pasó 12 años en cautiverio húngaro. No un encarcelamiento brutal, sino arresto domiciliario cómodo. Se casó con una noble húngara. Tuvo hijos. Según todos los informes, fue un prisionero modelo. En 1476 la oportunidad regresó. Valaquia se había sumido en el caos bajo gobernantes débiles. Con ayuda de aliados vecinos, Drácula recuperó su trono en noviembre. Gobernó quizás 2 meses. En diciembre de 1476 o enero de 1477, la fecha exacta se ha perdido. Drácula murió en batalla contra fuerzas otomanas. Las circunstancias son confusas. Algunas fuentes dicen que sus propios hombres lo mataron, ya sea por traición o porque lo confundieron con un enemigo en el caos. Otras dicen que fue superado por soldados otomanos. Lo cierto es el resultado. Su cabeza fue cortada, conservada en miel y enviada al sultán Mehmed en Constantinopla como prueba de su muerte. Después de todo, el terror, el empalamiento, la guerra psicológica. Drácula terminó como un trofeo, exhibido para burla en la capital del mismo imperio contra el que había luchado toda su vida. Se dice que su cuerpo fue enterrado en un monasterio en una isla de Rumanía. Las excavaciones en la década de 1930 encontraron una tumba, pero estaba vacía. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde están sus restos reales. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? En Rumanía, Drácula a menudo es celebrado como un héroe nacional, un líder brutal pero efectivo que se enfrentó a probabilidades imposibles y preservó la independencia. Hay estatuas. Su rostro aparece en productos turísticos. Para el resto del mundo, especialmente después de que la novela de Bram Stoker de 1897 tomara prestado su nombre, Drácula se volvió sinónimo de vampirismo y mal sobrenatural, lo cual de una manera perversa nos descarga de responsabilidad. Es más fácil pensar en él como un monstruo, algo inhumano, que enfrentar el verdadero horror. Porque el verdadero horror es este. Todo lo que hizo Drácula fue humano, dolorosamente, terriblemente humano. No nació monstruo. Fue creado por un sistema que le enseñó que el poder viene a través del terror, que sobrevivir requiere una crueldad absoluta, que la empatía es debilidad, y tomó esas lecciones y las refinó hasta su extremo lógico. El bosque de empalados no fue locura, fue psicología aplicada. Los ataques nocturnos no fueron violencia al azar, fueron estrategia militar de precisión. Cada empalamiento, cada mutilación, cada exhibición pública de sufrimiento fue un movimiento calculado dentro de un juego más amplio. Y aquí está lo que debería mantenerte despierto. Funcionó contra probabilidades imposibles, usando nada más que terror calculado. Drácula hizo retroceder a un imperio. Demostró que el miedo, correctamente convertido en arma, podía lograr lo que los ejércitos no podían. La pregunta no es si Drácula fue malvado. Eso es obvio. La pregunta es, ¿qué dice sobre la naturaleza humana que este método haya sido tan efectivo? ¿Qué habrías hecho tú en la posición del sultán Mehmed cuando viste ese bosque? ¿Habrías avanzado sabiendo que tu enemigo era capaz de eso? ¿O habrías hecho exactamente lo que el hombre más poderoso del mundo hizo ese día? ¿Dar la vuelta y volver a casa?
Realmente quiero saber qué piensas. Porque las respuestas que damos a estas preguntas revelan más sobre nosotros que sobre la historia.